Capítulo 9. ¿Cómo compartir de mi salvación? Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo lo que entre en nosotros es de lo que vamos a hablar. Así que es importante saber a cuáles maestros estamos escuchando y cómo reconocer quién es un verdadero siervo de Yahweh y quién no lo es. La prueba de Deuteronomio 13. En Deuteronomio 13, 1 al 3 dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En Deuteronomio 13, 4 al 5 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 13 era la prueba máxima para identificar al Mesías. Si cualquiera que se decía profeta hablaba en contra de la Torá, entonces era un falso maestro y debía morir, no importa cuántos milagros hiciera. En Mateo 24:11 dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En 2 de Pedro 3, 15 al 17 dice: Como también nuestro amado hermano Saúl les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado, él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Así es que si usted escucha maestros que les dicen que no deben guardar la Torá, porque eso es de los judíos, entonces usted está escuchando a maestros que son indoctos e inconstantes, y eso hará que usted se desvíe y termine rompiendo la prueba de Deuteronomio 13. Judas 1:4 dice: Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único amo y Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Cuáles maestros de sana doctrina puedo oír? Ahora bien, ¿cómo saber cuáles maestros de sana doctrina podemos escuchar? Para eso primero tenemos que recordar cuál es la sana doctrina. En Proverbios 4:2 dice: Ya que os enseño una buena doctrina, no abandonéis mis instrucciones. Teniendo eso en cuenta, siempre esté atento a la voz del Ruach HaKodesh, que le hablará a través de la Escritura, y compruebe así, como los creyentes de Berea, todo lo que yo y cualquier otro maestro le decimos, para que no caiga en los engaños del enemigo. En Hechos 17:11 dice: Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Sin embargo, dentro de los que predican la Torá hay gente que se ha desviado también, y usted debe conocer la Escritura lo suficiente para no seguirles, por más apego que tenga a sus enseñanzas. Si le comienzan a predicar de Talmud, Zohar, Mishnah, Midrash o Cábala, aparte de la Escritura, diciéndole que son revelaciones más importantes que el Brit Hadashah, o si llegan al punto de decirle que el Brit Hadashah no es inspirado, aléjese de esos maestros, por favor. En estos últimos tiempos, la estrategia de Hasatán para hacer que la verdad de la Escritura no llegue a sus oídos no es venir a callarnos la boca a los que estamos predicando la verdad sin adulteración.
lo que hace es llenar el mundo de maestros que parecen de sana doctrina, pero que también predican cosas desviadas para así confundir a la gente. Entonces, si usted no conoce la Escritura, pensará que todos los que predicamos la Torá somos iguales, y sin dudas no es así. Si usted supiera que mañana a las 5 de la tarde habría un hombre con camisa roja en la estación de autobuses predicando la verdad de la palabra y usted quisiera ir a escucharlo, la mejor estrategia del diablo para que usted siga en ignorancia no sería destruir a ese hombre o detenerlo a usted, sino que llenaría la estación de autobuses de hombres con camisa roja predicando cosas muy similares para que cuando usted llegue no sepa distinguir quién es el que está predicando la verdad. La mejor forma de saber qué cosa es verdad y qué cosa es mentira o una verdad a medias es conocer la Biblia. Mucha gente cree que llenándose de conocimiento externo a la Escritura sabrá distinguir mejor la verdad de la palabra, pero claro que no es así. Entre menos leas la Biblia, menos la vas a conocer. Por el contrario, si conoces bien la palabra, sabrás distinguir rápidamente cuando te estén diciendo algo que no viene en ella. Eso se llama discernimiento espiritual y no tiene que ver nada con sentir alguna vibra. En 1 Corintios 2, 12 al 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo más triste del caso es que aun a pesar de que predicamos la sana y verdadera doctrina, habrá muchos que solo van a buscarnos por el hecho de saber más y se desviarán de la Torá para empezar a llenarse de teorías raras, no bíblicas, en su afán de tener más conocimiento. Y si usted es una de esas personas, no puedo hacer mucho por usted si ha decidido ignorar la palabra. En 2 de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Debo dejar mi iglesia cristiana si estudio raíces hebreas? En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La vieja confiable. Siempre le van a usar esa cita para hacerle sentir culpable de no congregarse con los demás hermanos, y a muchos que vienen a la Torá les pesa demasiado eso porque sienten que están quebrantando un mandamiento. La cuestión es que si leemos el texto en contexto, veremos que se está hablando de Yom Kippur. Así que los cristianos que dicen que los Moadim son de los judíos se apropian de una cita que dice que no debemos dejar de reunirnos en un Moadim. Ahora, no estoy diciendo que no debemos congregarnos con los hermanos. Lo que sí estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado con a quienes consideramos nuestros hermanos. En Lucas 8:21 dice: y él les dio su respuesta: mi madre y mis hermanos son los que oyen el mensaje de Yahweh y lo ponen en práctica. En Salmos 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo no voy a decirle qué hacer, eso ya queda en consideración de lo que esté sucediendo en su situación personal. Pero sí le diré que por experiencia y por testimonios de más hermanos que han pasado por su situación, es muy posible que llegue el momento en que tenga que dejar esa congregación donde usted ha estado y hasta deje de considerarse cristiano. Al hacer eso, usted entrará al desierto. Y la palabra desierto es la correcta, ya que debe comprender que para llegar a la tierra prometida, es decir, a la vida eterna, tendrá usted primero que salir de Egipto, que es el mundo de pecado, y el pecado es la transgresión de la Torá. Así que vivir en una religión donde se dice que la Torá es solo para los judíos es vivir en pecado. Pero cuando usted es libre por el Mesías, entra al desierto. Este mundo que está viviendo en este momento es el desierto. Esta no es la tierra prometida.
Este es el desierto y es donde verá la mano de Yahweh dirigiendo sus pasos como columna de nube y de fuego todos los días. Es donde verá la dirección del profeta igual a Moisés, es decir, el Mesías Yeshua, y donde tendrá los mandamientos de la Torá para decirle cómo vivir. Entonces no espere que le dejen entrar a la tierra prometida si aún está anhelando regresarse a Egipto cada vez que mira una adversidad en el desierto donde vive hoy. Y si ahora que está en el desierto de la soledad aún anhela volver a la congregación donde estaban sus vecinos, amigos y familiares, pero donde era esclavo del pecado, entonces usted está actuando igual que los gentiles injertados en Israel que querían volver a comer la comida de Egipto. En Números 11:4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Esta gente prefería volver a la esclavitud con tal de comer el alimento de Egipto, en lugar de la libertad y la provisión divina del maná que venía directamente de Yahweh. Si usted anhela su vida pasada, entonces usted quiere el alimento que le daban en el cristianismo en lugar del pan de vida que el Padre nos da diariamente. Quiero que quede bien claro, en el mundo cristiano hay mucha luz, bastante revelación que en la ignorancia de la gente de todas formas el Padre les muestra. Y los cristianos en su gran mayoría son personas realmente sinceras que quieren honrar a Elohim aunque no saben ni siquiera cómo se llama. El problema es que así como hay luz, también hay mucha oscuridad, muchas tinieblas en cuanto a doctrinas equivocadas que no solamente no se exhiben, sino que se predican con orgullo. Cosas como el decir que la Torá es de los judíos, o celebrar la Navidad, la Semana Santa, o todas las fiestas paganas. Tenemos entonces que recordar lo que dijo Pablo. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la reprensión que disciplina es el camino a la vida. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Efesios 5:8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. En 2 de Juan 1, del 8 al 11 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este último versículo es bastante controversial, ya que pareciera que estamos hablando de que no debes hablarle a nadie que no practique la Torá. Sin embargo, tenemos que comprender esto en contexto. Una cosa es tener conocidos y saludarles y ser cordial. Otra muy distinta es ya tener una comunión en confianza con ellos, sobre todo para adorar al Padre juntos. Ya que si, como ya se mencionó, la doctrina del Mesías es no abandonar la Torá y usted quiere tener comunión de adoración con personas que no comparten tal mentalidad, entonces usted y esa persona estarán en verdadero yugo desigual. Así que a esas personas usted no pueden considerarlos hermanos en la fe. ¿Quiere decir que ya no puedo hablarle a nadie de los hermanos que antes veía en la iglesia? No necesariamente, eso lo responderé en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo compartir mi fe? En Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Puede usted notar cómo siempre se hace mención de que es el Padre quien envía a la gente que debe ser añadida al cuerpo del Mesías? Hay una total equivocación en pensar que debemos ir a salvar a todos. Eso es imposible de hacer.
Debemos predicarles a todos, pero solamente aquellos a quienes el Padre ha predestinado para salvación son los que van a escuchar y obedecer el mensaje. Nuestro trabajo no es convencer a todo el mundo y desgastarnos porque no nos hacen caso. Nuestro trabajo es conocer verdaderamente la palabra con experiencia para predicar con poder y entonces el Ruaj hará la obra que a él le corresponde. Cuando usted comprenda eso, entonces podrá ser mucho más efectivo para predicar el mensaje de la Escritura. ¿Quiere decir entonces que no debemos salir a predicar? Claro que no. Usted puede ir a todos lados y llevar el mensaje si el Padre le está dirigiendo a hacerlo. Lo que quiero decir es que no debe hacerlo porque sí, sino como una dirección específica del Ruaj que está en su vida. Veamos el ejemplo de Pablo y Bernabé. En Hechos 13, del 1 al 4 dice: En la asamblea de Antioquía había profetas y maestros. Una vez, cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruaj HaKodesh les dijo: Aparten para mí a Barnabá y a Saúl para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron de camino. Y esta dirección del Ruaj la debe usted buscar para evangelizar a cualquier persona, no nada más para irse del otro lado del mundo. Entonces, su círculo más cercano, su familia, sus amigos y allegados, son las personas que usted está llamado a evangelizar, por lo cual necesita una verdadera dirección del Ruaj HaKodesh sobre cómo actuar. No puede solamente aventarse a decirles que todo lo que hacen está equivocado y ya. Recuerde quién fue el que le abrió los ojos a usted. Ese fue Elohim. Pero para que sus ojos fueran abiertos, usted tuvo que estar en una búsqueda por la verdad. ¿Por qué no escuché todo esto antes? Tal vez la primera cosa que pasó por su mente luego de abrir los ojos a quien es usted y que el Ruaj le esté haciendo asimilarlo es: ¿y por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué me engañaron mis pastores? Y muchas otras cosas similares a estas. Sin embargo, déjeme decirle que no es que sus pastores quisieron engañarle. Ellos tampoco saben la verdad. La historia de cuando Yeshua sanó a un ciego de nacimiento nos ilustra perfectamente lo que está sucediendo con usted y lo que puede pasar más adelante. En Juan 9, del 2 al 3 dice: Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Le preguntaron a Yeshua si el mismo ciego había pecado para nacer ciego. Eso es imposible. Pero Yeshua nos dice algo poderoso. Es para que la obra de Yahweh se manifieste en él. Es decir, ese hombre estuvo ciego por más de 40 años porque estaba escrito que un día Yeshua lo vería y lo sanaría para que se quedara redactado en la palabra y todos pudiéramos aprender de ello. Usted nació ciego para que este día se abrieran sus ojos y fuera libre de verdad. No es que alguna persona le quiso engañar o que el enemigo se aprovechó de usted. Es que Yahweh quiso que así fueran las cosas. Estudiamos extensamente ya cómo es que Elohim endureció a Judá para que Efraín pudiera volver. ¿No cree usted que sería egoísta de parte nuestra tratar de hacer todo sobre nosotros mismos y reclamar por qué estuvimos ciegos tanto tiempo? El hombre que fue sanado lo entendió rápidamente, ya que en lugar de reclamarle a Yeshua por qué tardó tantos años en aparecer, lo que hizo fue defenderlo cuando fue cuestionado en por qué estaba sano. En Juan 9, 24 al 34 dice: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. En esta escena miramos al hombre previamente ciego siendo enfrentado por las autoridades religiosas sobre por qué ahora ya estaba sano. Su única respuesta fue: yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Y como insistían en preguntar, les cuestiona él a ellos si tanta pregunta no lleva a un fin escondido, el querer hacerse discípulos de Yeshua. Eso los molestó tanto que lo expulsaron. Pero afuera se encuentra a Yeshua. En Juan 9, 35 al 38 dice: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. En Juan 9, 39 al 41 dice: Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tal vez usted ahora tiene muchos anhelos de que toda su familia y sus amigos conozcan la verdad. Quiere que sus pastores abran sus ojos, pero cuando se ha enfrentado sobre por qué ahora usted mira lo que antes no veía, su respuesta solo será: yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Es una respuesta cierta, noble y sincera, pero no será suficiente para abrirle los ojos a quienes todavía creen que miran. Yeshua dijo que todo el que cree que ve quedará ciego espiritualmente. Por eso es que aunque hoy es el inicio de una nueva vida para usted, hoy también debe ser el inicio de su preparación escritural para que cuando el Padre ponga frente suyo a todos los que conoce, usted no solo tenga la certeza de una mente transformada y unos ojos abiertos, sino el poder de la palabra en su boca y en su corazón. Eso es lo que hará que la gente escuche y se arrepienta. Mientras sus familiares y amigos sigan cómodos, todo lo que usted les diga no hará mayor diferencia. Al contrario, pensarán que usted está tratando de juzgarlos o que se cree mejor que ellos, que ya se volvió loco o que ahora es judaizante. Lo que usted necesita hacer es separarse de ellos un poco y orar mucho. Y cuando llegue el momento correcto, ellos lo van a buscar a usted para preguntarle por qué se salió de la iglesia o qué es lo que ha estado aprendiendo. Y esa es la oportunidad que el Padre le está dando. Ahí es donde debe poner en ejercicio todo lo que ha aprendido. Sea sabio, pida dirección del Ruach para reconocer cuándo debe hablar y cuándo quedarse callado. ¿Cuál mensaje debo iniciar a predicar? Habiendo dejado claro ese aspecto, la pregunta surge: ¿cuál es el mensaje inicial que puedo dar a alguien para que conozca la verdad de la Escritura? Mi recomendación es que usted les hable de identidad. Este libro está hecho con el propósito de ayudarle a predicar el regreso de las ovejas perdidas de forma sencilla. Pero estúdielo bien para que Adonai pueda darle a usted las palabras correctas mucho mejor que las mías y pueda hablar al corazón de sus seres queridos de manera más efectiva. En mi experiencia personal, el Padre abrió mis ojos a la claridad de la palabra cuando comprendí que yo como gentil fui injertado en Israel, que por predestinación soy de la casa de Efraín. Predicar sobre el Shabbat, el nombre de Yahweh o los Moadim, si bien son cosas preciosas y esenciales, no son lo más recomendable para iniciar, ya que mientras la gente siga en la idea de que ellos son gentiles, nunca entenderán la importancia de guardar la Torá que se le dio solo a Israel. Por eso siempre predico identidad primero. Muy importante también es que si usted se toma el tiempo para aprender y experimentar en su propia vida el poder de la Torá, entonces el Ruach HaKodesh será quien dirigirá sus pasos a la persona que debe ser agregada.
Por último, y nunca menos importante, no se desespere y no se apresure a predicar cuando usted mismo tiene dudas. Si en su afán de que todos conozcan lo que está transformando su vida, usted va y les predica a todos sin mucho fundamento, le saldrá contraproducente. Mi recomendación es que se llene de la palabra y de experiencia para que no solo conozca mental y teóricamente las cosas, sino que las haya vivido y sepa cómo el Ruaj realmente transformó su vida y así hablar con el ejemplo. Yo tardé 3 años en comenzar a predicar el mensaje que me transformó, porque antes de ello, cada vez que quería predicar, me encontraba con que de repente tenía que volver a empezar mi aprendizaje con algo nuevo. Entonces, mi consejo es que usted se nutra de alimento espiritual y de experiencia, porque ello le ayudará a ser más efectivo. No todos estamos en la misma condición. Algo básico a notar es que usted debe saber leer la condición de cada persona con quien está compartiendo el mensaje. No todos vienen con hambre de la palabra, como ya lo hemos mencionado, pero hay casos más específicos que le pueden acarrear problemas y hasta dolor si usted no está consciente de las implicaciones espirituales. Las personas que guardamos la Torá somos gente que estamos guiadas por el Ruaj HaKodesh. La evidencia de su presencia en nuestra vida es que nos apegamos a los lineamientos de la palabra. Eso inicia cuando clamamos por salvación y decidimos rendir nuestra voluntad a lo que la palabra tiene que decir. En Romanos 6, 17 y 18 dice: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En Romanos 8:2 dice: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero no todas las personas están en esta condición. Si usted se fija, utilicé un término llamado la ley del Espíritu de vida y otro que dice la ley del pecado y de la muerte. Eso es porque cuando Pablo dice la palabra ley, él está hablando de 7 leyes distintas y si usted no conoce el contexto, no sabrá de cuál está hablando. Le daré un resumen muy breve de esas 7 leyes y por qué debe conocerlas para saber en qué punto del proceso están usted y la persona a quien usted quiere evangelizar. Pablo habla de 7 leyes distintas. Existe un orden en el que estas leyes obran en nuestra vida. 1. La Torá, ley de Yahweh. Son las instrucciones del Padre. Deuteronomio 6, 4 al 6. 2. Nuestra carne no quiere ni puede guardar esas instrucciones. Eso es la ley del pecado. Romanos 7, 21 al 25. 3. Sin saberlo, estamos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte. Como todos hemos pecado, todos moriremos. Eso es la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6, 20 y 21. 4. La ley del Espíritu de vida. Sucede cuando el Ruaj nos habla y nos dirige a la verdad eterna de la Torá. Al suceder esto, nos damos cuenta de que estamos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. 5. Para ser salvos del pecado y la muerte debemos tener fe en la Torá viviente, Yeshua, que el Ruaj nos reveló. Eso es la ley de la fe. Romanos 3, 27 y 28. 6. Esa fe nos hace querer vivir la Torá. Demostrar con nuestras acciones la salvación que nos fue regalada por la gracia de Yeshua a través de la fe. Eso es la ley de la justicia. Romanos 1:17. 7. La única forma de poder vivir la Torá es dejar que la Torá viviente Yeshua viva en nosotros. Seguir su ejemplo es estar bajo la ley del Mesías. 1 Corintios 9:21. Todas las cartas de Pablo hablan de estas 7 leyes en alguna forma. Él usa estas leyes para enseñarnos el plan de salvación, el significado de la fe verdadera y el proceso de convertirse en un creyente. Entonces, si usted le comparte el mensaje de la palabra a una persona que no tiene interés por buscar más, tal vez esté usted topándose con una pared porque esa persona no ha querido ni siquiera acercarse a Elohim por su propia cuenta. Por eso aconsejamos que usted se prepare y deje que sea él mismo quien le envíe a quien debe escuchar la palabra.
Y cuando sea su Ruaj quien le dirija, usted puede terminar viéndose en la situación que veremos a continuación. ¿Cómo iniciar un grupo en casa? Si usted predica la palabra sin adulteración, las ovejas con hambre llegarán a usted y eso hará que Adonai le provea de una congregación de hermanos con quienes tener comunión, pero también una gran responsabilidad de que lo que ha aprendido lo ponga en práctica. En Hechos 5:42 dice, diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. También, cuando tenían sus reuniones, había un orden y todos estaban llamados a participar con lo que el Ruaj les estaba motivando. En 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Para que haya un orden en las reuniones, siempre es bueno que sean dirigidas por un facilitador, una persona que tenga facilidad de palabra y dones de servicio para presidir las actividades. No es el jefe y no es el pastor individual de la congregación. De hecho, estamos llamados a pastorearnos mutuamente. Nuestro pastor es Yeshua. Todos somos sus ovejas, y así como los apóstoles podían trabajar en equipo sin necesidad de una cabeza humana, solo con la dirección del Ruaj, nosotros también podemos. Pero así como los apóstoles nos mostraron en Hechos 15 que ellos sabían organizarse y pusieron a Santiago como el facilitador del Concilio de Jerusalén, así también nosotros podemos organizarnos para que nuestras reuniones se hagan en orden. Si usted está al frente de una pequeña congregación, sepa que tiene mayor responsabilidad que los demás, pero esas ovejas no son suyas, son de Yeshua. En Marcos 10, 42 al 44 dice, pero Yahoshua los llamó y les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. En 1 Corintios 3, del 4 al 9 dice, porque cuando uno dice yo soy de Saúl, mientras otro dice yo soy de Apolo, son carnales, pues ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Saúl? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y a cada uno según el maestro le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Elohim dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim, y ustedes son huerto de Elohim, edificio de Elohim. Por sobre todo debemos entender que estas reuniones no solo son de adoración, sino de comunión con los demás hermanos que tienen la misma fe que nosotros. Así que amémonos unos a otros, y así el Padre será exaltado. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si usted está abriendo las puertas de su casa porque ya pasó todo el proceso que hablamos en este libro, felicidades y ánimo. Siga adelante porque quien le abrió los ojos a usted lo está utilizando para abrir los ojos de los demás. En Isaías 52:7 dice, qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que le dice a Sión, tu Dios es Rey. Nuestra familia vale la pena el esfuerzo. Uno a uno, quienes deban venir, vendrán. No se desanime, prepárese y siempre esté listo para presentar defensa de la fe que lo ha cambiado. Siempre recuérdese a usted mismo las promesas dadas en la Biblia de que si usted cree, sus seres queridos también lo harán. Pero no solo tenga fe como antes, tenga emuná, fe mostrada con obras, y así verá la recompensa muy pronto. En 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ponga en oración a cada uno de sus familiares y amigos, y aunque todavía no lo pueda ver, diga con fuerza esto. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Capítulo 10. La verdad duele, pero te hace libre. Aquí estamos, al final de este libro, y lo único que me falta por decir son unas palabras para quien ha leído todo y aún no quiere obedecer la Biblia. Cualquiera que se dice cristiano, pero ignora la Torá como instrucción de vida, es una persona que vive en pecado. Y el problema con eso es que Yahweh no solo odia el pecado, sino al pecador también. Salmos 5, del 4 al 7 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No importa cuán santo crea usted que es. No es santo, ya que ser santo es guardar los mandamientos porque la Torá es santa. De la misma manera, no es justo porque solo guardando la Torá se es justo porque ella es justa. Y no es bueno porque la Torá es buena y no la guarda. En Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pensar que no hay problemas en desacatar los mandamientos de Adonai luego de ser salvo porque ya estás bajo la gracia, es desconocer totalmente lo que Pablo estaba diciendo y le costará muy caro en el día del juicio. ¿Realmente está usted seguro de que todo lo que cree y no se preocupa por comprobar es bíblico y aceptable ante Elohim? ¿Es usted tan indiferente que puede dejar pasar todo lo que he dicho y solamente tildarme de loco judaizante? ¿Está usted tranquilo sabiendo que el culto de los domingos, celebrar Semana Santa, Navidad y la Santa Cena son tradiciones paganas antibíblicas? ¿Quiere seguir obedeciendo el evangelio de la serpiente? Yeshua tiene unas palabras que decirle. En Juan 8:31 al 34 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 8:35 al 38 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En Juan 8:39 al 43 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En Juan 8, 44 y 47 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Según Yeshua, aquel que cree tener la salvación garantizada por su linaje o su denominación necesita que el Hijo le liberte para ser libre en verdad. Mientras no suceda eso, estamos bajo la influencia del diablo, quien es el padre de mentira y no hay verdad en él. Así que quien no quiere abrir los ojos a la verdad de la palabra es un hijo de la mentira y un hijo del diablo. El destino de los hijos de la mentira. Estoy muy consciente que no soy un predicador muy amable a los oídos de muchos, pero ya basta. La gente se siente ofendida porque le dicen la verdad. Yahweh ha sido ofendido milenariamente por gente que prefiere seguir creyendo mentiras solo porque se sienten bien, pues todos los que son hijos de la mentira son hijos del diablo. En Mateo 3, 6 al 9 dice: Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: «Camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham». En Mateo 3, del 10 al 12 dice: «El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará». Yahweh exige obediencia. En 1 Samuel 15, 22 y 23 dice: «¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia es igual a idolatría». En 1 Samuel 15, 23 dice: «Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». La obediencia salvó a Noé. En Génesis 6, 1 y 22 dice: «Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea». Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Se puede estar sinceramente equivocado, sin embargo, cuando se conoce la verdad, solamente hay dos cosas que pueden suceder. 1, o se deja de estar equivocado, o 2, se deja de ser sincero. La puerta estrecha y el camino angosto. En Proverbios 14:12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». En Mateo 7, 13 y 14 dice: «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». En Juan 14:6 dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le contestó Jesús. «Nadie llega al Padre sino por mí». En Juan 10:7 dice: «Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas». En 1 de Juan 2, del 3 al 6 dice: «Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió». En 1 de Juan 4:6 dice: «Nosotros somos de Yahweh. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha». Así es como distinguimos entre el Ruaj de verdad y el Ruaj de error. Palabras finales. Por último, con mucho temor le digo esta escritura:
Ezequiel 33 del 1 al 5 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. En Hechos 20 del 26 al 27 dice: Por lo tanto, doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciarles el plan completo de Yahweh. Nuestro trabajo es tocar la trompeta. El Ruaj es el único que puede hablar a su corazón. Yo soy un siervo inútil que dijo lo que debía decir. Es mi anhelo que usted pueda oír el shofar y hacer teshuvá volviendo a Yahweh nuestro Elohim. En Isaías 58, 1 y 2 dice: Grita fuerte, sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta, dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad, como si fueran una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Dios. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. Isaías 58 del 9 al 10 dice: Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz de mediodía. Este libro se terminó de escribir el 21 de noviembre de 2019 en Río Bravo, Tamaulipas, México. Autor Eliud Emanuel Díaz Álvarez. Revisión y corrección Atalía Berenice Díaz Álvarez. El diseño gráfico es una modificación del libro original hecha por Emanuel García. La voz del narrador fue grabada por Emanuel García. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te fue de bendición, comparte con alguien que lo necesite.